Hola, ahora en la temática de empresarios con espíritu emprendedor, les tengo una sorpresa, amigos. Hoy desde Cuernavaca lo traemos, lo importamos a mi amigo, mi gran amigo, el doctor José María Rodríguez Lelis. Desde Radio Empresarial, Grandeza de las Mujeres Empresarias, te damos la bienvenida, amigo. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, querido Cristino, con el gusto de estar contigo, Así respondiendo es. siempre. Sí, amigo, el tema que nos estás proponiendo y que lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta sesión se llama Desarrollo de Productos Bioinspirados de Aplicación Industrial. ¿Es correcto? Es correcto, es tratar de recordar que la naturaleza es nuestro mejor maestro. Así es. Y nos muestra los caminos, ¿no? Para poder desarrollar productos. Así es. Antes de entrar en tema, platícanos, doctor. ¿Eres mexicano? ¿De dónde naces? ¿Dónde están tus padres? Cuéntanos un poquito de mi amigo, el doctor José María, antes de entrar en el tema sabroso. Como no, yo soy nacido en la Ciudad de México. Eso. Hace ya 60 años. Mira nada más. Mi padre era de Jalisco, mi madre del Estado de México. Crecimos en la Ciudad de México. Egresé del Instituto Politécnico Nacional. Sí, amigo. Y tuve la fortuna de que me ayudaran con una beca para ir a estudiar a Inglaterra, mi maestría y un doctorado. Excelente. De ahí, a partir de ahí regresamos a México, estuvimos trabajando para el Instituto de Investigaciones Eléctricas, Así es. después para el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, y a lo largo de este tiempo la curiosidad nos ha llevado a formar empresas para colaborar con varios empresarios. Eso. Y tratar de llevar la tecnología que uno va creando en el área académica. Exacto. Dentro de la vida diaria. Excelente. Híjole, qué trayectoria. La dices muy rápido, pero a mí me emociona todo ese camino que has recorrido, amigo. Y déjame incursionarme en donde yo te conozco. Aquí los que viven en Querétaro o en el Bajío, hace 25 años había un grupo de empresas de autopartes que se llamaba Spicer. Yo estaba en su centro de capacitación y teníamos pues ahí empresas desde transmisiones, pistones, bujías, ejes, y requeríamos de que nos ayudaran en procesos muy específicos. El motivo de haber conocido a mi amigo doctor José María es que le planteábamos problemas, te recordarás de aquellos tiempos, de lo que era el ruido de engranes. El ruido de engranes, ajá, correcto. ¿Te acuerdas lo de bueno, que ahora yo sé por ti, de la tribología, pero en aquel tiempo nada más decíamos es que la lubricación no nos funciona bien. Y bueno, la forja, los materiales que en ese momento se tenía. Es un orgullo decirlo que un mexicano tenga toda esa sapiencia y que la aplique. Creo que es el gran éxito que has tenido, amigo, y hasta sobre la marcha lo desmenuzaremos, que ha habido esa aplicación. Y yo me acuerdo que te metías a ayudarnos, agarrabas un instrumento de medición ahí con los chicos y a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta historia que yo estoy dando como antecedente. ¿Cómo nace ese interés por meter las manos de esa investigación que tú tienes soportada en estas becas, en este apoyo científico, ahora llevado a las empresas que necesitamos mucho de eso? Platícanos. Es algo que estábamos platicando también antes de llegar aquí al estudio. Sí, amigo. Se cree desde hace mucho tiempo que la cuestión de la academia, de las escuelas, estaba muy separada o está muy separada todavía de lo que es industria. Es correcto. Y en estas condiciones, la vida, la fortuna de haberte conocido entre otras personas, Placer, mi amigo. me empezaron a enseñar que mucho del trabajo en realidad está en el exterior y tú lo puedes transportar a la parte académica. Sí. Y empezar a desarrollar, hacer tus investigaciones, pero ya con algo que es muy tangible, que la gente está trabajando, que está haciendo, que está metiendo las manos. Si uno pudiera lograr y pudiéramos tener esa relación completa, pues es más fácil que cuestiones novedosas pudieran estar dentro del país. Exacto. Porque a final de cuentas uno como académico, uno que está en una escuela, uno que está generando investigación, uno se nutre de lo que sucede con la gente que sabe realmente lo que son
¿cómo se dice? Arrastrar el lápiz o mover la pala o dar los martillazos, Sí. porque no es tan sencillo. Sí. Se está aprendiendo directamente con el material, se está aprendiendo con la maquinaria a modificar, a hacerlo más eficiente. Si recordamos, en aquellas épocas tuvimos oportunidad de estar en varias de las empresas del grupo, Sí. y muchas de las personas que estaban trabajando dentro de las mismas empresas ya tenían ideas Sí. relacionadas de cómo eficientar, cómo quitar ruidos, cómo mejorar el corte de engranes, que tuvimos un invitado de Israel para también trabajar en esas condiciones. Y el empezar a conocer las opiniones ya directas de la gente que hace el trabajo y tratarlas de cambiar y darles un fundamento, a veces matemático, sí, a veces darle otra explicación en el área de física, de la mecánica, de la ciencia que correspondiera, porque recordemos que hubo muchas personas con las cuales estuvimos colaborando, nos diste la oportunidad de colaborar contigo. Así es, amigo. Se empiezan a convertir en realidades, ¿no? Y en otra situación que modifica lo que ya estaba hecho y le da un pequeño plus. A veces ese pequeño plus tiene un cambio en el funcionamiento, a veces tiene, como sucede en otras empresas en las que hemos colaborado, a veces puede tener un impacto económico, a veces puede ser que se aumenta la seguridad del trabajador, con las mismas condiciones que el trabajador está viviendo con el día a día. Correcto. Sí, a mí me ha tocado la fortuna de, por ejemplo, cuando hablábamos de engranes, el analizar los problemas de cómo se están tocando las paredes del engranes y determinar cuáles son las fuerzas que lo están uniendo, qué tipo de ruido hacen cuando se separan, por qué hacen ese tipo de ruido, cómo afecta la parte interna del engrane, qué pasa si lo enderezamos, si lo cementamos, o si le damos una deposición química, le ponemos otro material, o generamos en la superficie un material compuesto. Claro. ¿Qué tipo de cambios genera, no? Sí, no, nada más de acordarme, me hace como querer regresar otra vez a esas empresas, doctor. Yo creo que es maravilloso. Te llega también esa nostalgia, ¿no? Claro. Porque otra que mencionaste a tu colega israelí, yo cuando llegué a una de las plantas, Tremec, que es la que fuimos a visitarlo, cuando se lo presenté al director, me dice, ¿desde Israel viene a vernos? Bueno, digo, en realidad viene a hacer otras cosas, pero corrimos con la suerte de que mi amigo el doctor José María nos los está invitando y pues está interesado. No, hombre, a ver, que agarró su grupo gerencial, vengan si vámonos al piso, ¿no? Y eso le encantaba revisar que la investigación sí tenía aplicación, y todo lo que acaba de decir exactamente se los dijo, ¿no? Los encerró en una sala, miren, pasa por esto, seguramente no están midiendo esto. Había características del engrane que se les estaba olvidando atender, ¿verdad, amigo? Así es correcto. Se trataron cuestiones aún de las piezas de corte, de las herramientas de corte. Exacto. Se habló del tipo de viruta que se estaba sacando, se habló de la colorimetría del tipo de viruta, qué pasaba cuando se cortaba más profundo, de qué tamaño tenía que ser el corte, que no se deberían de esperar en aquellos tiempos, es una viruta sin color amarillo o rojo, que tenía que ser quebrada, que no podía ser continua, y hubo una serie de discusiones muy hermosas en aquellos tiempos, ¿no? De hecho dieron lugar a varias tesis, déjame decir. Sí, cuéntame dieron eso. lugar a varias tesis precisamente. ¿Doctorales de maestría? De maestría. Ah, ok, excelente. Sí, se fueron estudiando ya los elementos de corte, se estudió la transferencia de masa que hay entre la pieza de corte y el mismo material que estás cortando con la forma. Podía seleccionar, llegamos a ver que podía seleccionar un tipo de material, estar cortando y darle un recubrimiento al mismo tiempo. Excelente. Son cosas que van a resultar lo que te comento, ¿no? Uno está aprendiendo de las personas expertas de campo, nos dan la oportunidad de poder estar con ellos, con ustedes. Y pues nos están avivando de una manera u otra. Si no existiera eso, pues estaríamos en un escritorio nada más. y eso no sirve de nada. Sí, ¿no? Amigo, ese es el punto crucial de esta entrevista. Que siempre que te hemos llamado, tanto yo, te manda saludos, por cierto, mi amigo,
el ingeniero Luis Reina. ¿Te acuerdas que, oye amigo, están atorados con un problema ahí? A ver, pásamelo. Y ahorita que le dije que iba a haber entrevistas, dije, por favor, me lo saludo, porque sí me ayudó. Gracias. Un saludo para él, con también mucho gusto. Para Luis Reina. Y él decía, es que es lo que necesitamos, que nos escuchen a los empresarios en nuestra problemática. Y tú lo haces muy bien, amigo. O sea, escuchas y aportas. Ajá. Y eso, si todos los científicos que tenemos en el país tuvieran esa actitud, como dices, ya no habría mucho escritorio que ponerles, ¿no? Sería más bien laboratorios en las empresas. Laboratorios, que sería muchas de las cosas que platicábamos en aquel entonces. Sí, ¿te acuerdas sí. que hubo un ejercicio de tener yo un laboratorio de métodos numéricos, un laboratorio de pruebas para que experimentaran nuevos materiales? Yo me acuerdo que en aquel entonces yo andaba en los 30 y tantos años y había un ingeniero jovenazo. que andaba en 54, 56 y estaba súper emocionado con todo este tipo de cosas en fomentar las cuestiones de los laboratorios dentro de la empresa, generar su propia tecnología, la empresa, ¿no? En aquel tiempo, el grupo en el que yo pertenecía, que era el grupo DESC, tenían un programa de calidad interno que se llamaba Interdesk, y era poner a las empresas a competir en cuestiones de calidad de productos. Y déjame decirte, amigo, que en las empresas en donde ustedes dieron diplomados, porque hubo, ¿te acuerdas de tribología, de calidad de la energía eléctrica, que ustedes nos ayudaron? Los chicos llegaron a hacer propuestas y algunas de esas empresas se llevaron reconocimientos de tecnología y todavía creo el CONACYT o algunas otras instituciones vieron bien esos proyectos y les dieron recursos para mejorar. O sea, qué bonito escuchar eso. No, amigo, el impacto que se tuvo. Y bueno, en su momento hubo reconocimiento para nuestro centro de capacitación, porque indirectamente, aunque no fuimos nosotros los instructores, pero coordinamos todos estos programas. Entonces dijeron, vamos a darle gracias. En aquel tiempo se llamaba CDI, Centro de Desarrollo Industrial. Y esa es la aplicación que se ha tenido. Vamos a entrar en tema, ¿te parece, mi amigo? Ese fue como que el abrir, para los que nos están escuchando, por dónde andábamos o por qué estamos sentados ahorita tú y yo. Vamos a la bioinspiración, vamos a platicar. Platíqueme, tenemos otra sobremesa, varios casos. Vamos con el primero, el de lo de los huevos, las porosidades. A ver, cuéntame, ¿cómo te bioinspiras o cómo un artículo tan común como es un huevo puede a la ciencia darnos mucha información? Platícanos, amigo. Sí, con mucho gusto. Mira, como estábamos comentando, recordemos que nosotros como seres humanos, desde que estamos evolucionando en esta tierra, nos hemos fijado en lo que tenemos alrededor. Eso. Y la naturaleza, pues, es una de las partes principales, ¿no? O sea, se llegó a la cuestión de la rueda, Da Vinci desarrollo de helicópteros, observando aves, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de situaciones. Y hace ya algunos 30 años, 40 años más o menos, ya se le empezó a dar la situación de decir que estamos hablando con cuestiones biológicas. Así es. Y nos estamos inspirando ya como una ciencia o algo relacionado a la ciencia, ¿no? Así es, amigo. Y una de las situaciones principales es que lo que estudias, tanto en la naturaleza y en este caso de los cuerpos biológicos, tienen una estructura que la naturaleza diseñó para cumplir una función específica. Es correcto. ¿Qué quiere decir? Si lo vemos a nivel del ser humano, aún de muchos animales, el ser humano en cierta zona del mundo son chaparritos, en otros son grandotes, en otros son más gorditos, porque tienen una forma de vida. No es lo mismo un ser humano que vive en la montaña, con un clima específico, con una persona que vive en la costa. Eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el de la costa tiene todo a su disposición, el de la montaña le tiene que batallar más, entonces tiene una estructura ósea más fuerte, músculos más grandes, es blanco, no necesita una tez morena que le permita soportar los rayos del sol. Y el mismo cuerpo te está enseñando, te está haciendo una serie de elementos y ajustándote para poder soportar, llamémosle, el medio ambiente, las cargas, los fenómenos que estresan el mismo cuerpo. Mira. En este caso, si estamos hablando de esas condiciones, vamos a hablar de los huesos. Todos nos hemos comido
huesito de pollo, un tuetanito aquí con su Los vegetarianos a lo mejor van a estar en contra, pero nosotros en este momento lo vamos nos vamos entendiendo, ¿no? Y estos están llenos de porosidades. Sí. Y lo mismo que cuando vemos en una veta de un árbol, las porosidades, cuando nos empezamos a observar, y en particular el del ser humano, tienen una configuración muy particular. ¿Sí? Esta configuración le permite que cuando uno los golpea o hace una carga normal muy grande, absorban toda la carga, eviten que se rompa y la llevan, lo que digamos, sobre un eje principal, y ese eje principal pues anula o disminuye todo ese efecto de esa carga grande. Por ejemplo, si vemos en este caso las rodillas en particular, cuando brincamos, se llegan a obtener alrededor de 5 o 7 veces el peso del cuerpo. Hace 1 año y medio que yo pesaba casi 170 kilos, imagínate 7 veces. ¿Sí? La rodilla, lo que soportaba. Lo que soportaba en un brinco mío, ¿no? Entonces, la estructura del hueso tiene que ser tan especial, los mismos tejidos musculares, los nervios, todo esto tiene que tener una forma tal que pueda soportar ese tipo de condiciones. Si observamos estas porosidades de las que estamos hablando, y las empezamos a dividir en pequeñas secciones, y contamos de un centro de esa sección hacia el exterior las uniones de calcio de los diferentes tipos de tejido óseo, vamos a encontrar distintas figuras que a veces son círculos y tienden a elipses. Te comentaba ya después de unas cervezas con mis alumnos, dijimos, eso se parece a un huevo. Sí, caray. Sí. Y en esta situación, pues el huevo es un elemento de la naturaleza muy interesante. A ver, no pensamos, porque pues no pensamos echarnos un huevito con su pico de gallo estrelladito, ¿no? Con su molito. Sí. Pero si uno se pone a pensar que ese huevo, por el eje mayor, es muy difícil romperlo, lo podemos presionar y es muy difícil romperlo, pero si lo hablamos por el otro eje, es muy fácil que se rompa. Es correcto. De hecho, por ahí se rompe para poderlo usar. Eso nos da de este lado un sistema o una pieza que tiene un cambio de propiedades en 90 grados, de 0 a 90 grados. Y también me quiere decir, si yo me voy al hueso, que está lleno de muchas de estas porosidades en distintas orientaciones, que yo puedo controlar la forma en que se transmite la carga, puedo controlar la forma en que se puede romper, o puedo controlar la forma en que amortiguo los golpes. Por ejemplo, esa forma nos puede llevar al desarrollo que ya se ha hecho, por ejemplo, en herramientas de corte, aumentar la vida útil, reduciendo la carga superficial, en los elementos que están en las carreteras para chocar. Si ese fue un tema doctoral, se generan este tipo de estructuras. Se puede utilizar en cuestiones de balística para hacer armaduras que soporten impactos muy altos, que puedan soportar una doble o triple onda de choque. Podemos desarrollar sistemas que puedan utilizar, por ejemplo, para cuestiones, son sistemas pasivos de amortiguamiento, que se han propuesto cosas similares para las cuestiones eléctricas. Ya ves, las subestaciones tienen una base, y es muy importante su diseño para cuestiones telúricas. Entonces se puede generar que esas cargas que se tienen por el movimiento del temblor se puedan amortiguar y no dañe y no se caiga la estructura. Eso de forma pasiva. Son elementos, por ejemplo, en este caso, que puedes utilizar para llevar en ese sentido. Y en piezas mecánicas que son muy importantes. De hecho, estábamos hablando de engranes y el desgaste. Hicimos un trabajo donde está el diente del engrane y podemos lograr, si colocamos unas pequeñas porosidades alrededor del engrane con una estructura muy particular, podemos evitar el desgaste de ese engrane. Así es. Y podemos evitar la pérdida de alguno de los dientes en una sobrecarga. Correcto. Esa es una, o aún podemos sustituir un engrane de metal con un engrane
polimérico. Wow. Eso nos lleva a condiciones Diferentes, de costos y cosas, cosas sí. mucho más interesantes. Que ¿no? esto aquí le estás dando en el clave. Para el empresario siempre reducir costos es clave. Entonces ahí es donde entra la investigación. Lo que yo he aprendido de ti es que las investigaciones que has hecho casi siempre redundan en un beneficio. Hablamos de herramientas de corte, hablamos de engranes, hablamos de polímeros, un termo que yo creo que muchos lo han estudiado, pero pocos le han dado la aplicación para muchos procesos, inclusive al día de hoy. La parte industrial requiere que volteen a ver a la investigación. De esta investigación, doctor, platícame, hay algunas que las has patentado, ¿verdad? Platícame algunas, porque yo me acuerdo que son varias las que tienes, pero platícame alguna que por ahí hayas... Las patentes se han ido del lado del sector salud. Ok. Tenemos prótesis de cadera, prótesis de hombro, prótesis de rodilla, que pues obviamente tratamos de imitar la estructura del hueso. Claro. Tienen una ventaja importante. Una, son de polímero. Okay. Dos, bueno, con material combinado puede ser metal, otro tipo de polímero, o un óxido de aluminio, por ejemplo, un material cerámico, con lo cual se pueden incrementar la vida 2-3 veces mayores a las prótesis comunes a costos mucho más bajos. Wow. Ese es un ejemplo muy... para el medio de la medicina, ¿verdad? Para el medio médico, que ese es uno de los sectores que, pues en México, hace unos años se decía que México se gasta alrededor de $1,250 millones al año, de los cuales el 98% más o menos, 99% son de empresas extranjeras que traen todos esos equipos. Todos esos equipos, sí. Y que lo pudiéramos hacer en México, pues es un beneficio económico bastante grande. Ese es un ejemplo con mucha gente que he tenido la oportunidad de trabajar. Pues hasta ahorita tenemos presentadas alrededor de 30 patentes. Ya tenemos 5 o 7 ya otorgadas. Okay. Y que están ellos ya en el proceso de la comercialización, ¿no? Excelente. Esa es la idea. Hay dos cosas que aquí quiero rescatar. La primera es para los que nos están escuchando y que ven en su futuro seguirse preparando en maestría, en doctorado. Creo que las patentes en México son poquitas, ¿verdad? Las que, o más bien los científicos, los que investigan, pocos hacen patentes. ¿Es por desconocimiento? ¿Es por qué? ¿Qué pasará que no hay mucha patente en México, amigo? En México no producimos muchas patentes de entrada, sí, porque no teníamos un conocimiento. Correcto. Dos, porque sí hay todavía hay un poco enamoramiento con la industria. Y hay mucha cuestión que yo sale con el sector industrial. Sí. Y la otra es que las patentes son caras. Okay. ¿En qué sentido son caras? No nada más lo que uno gasta para poderla registrar, sino que tienen que tener un mantenimiento. Y ya económicamente, esto ya lo enfrentamos con un grupo industrial. Sí, amigo. Yo quiero un producto que se venda y que pueda tener un impacto de X cantidad de dinero. Quiere decir que si yo lo voy a exportar a Estados Unidos, necesita proteger en Estados Unidos. Okay. Y ese es otro costo extra. Si la quiero llevar a China, pues ahí ya no hicimos nada porque no les interesa. No les a lo mejor si nos vamos a Europa, cada país tienes que patentar, a Centroamérica, Sudamérica, y así se es un costo muy alto. Entonces tienes que seleccionar, no puedes patentar así. Muchas de las situaciones, por ejemplo, se habla es mejor mantener secretos industriales hasta que no tengas el mercado o tu estrategia comercial muy bien establecida, ¿no? También hay otro detalle muy interesante, hay abogados que están muy listos, por ejemplo, en el INPI, y están buscando alrededor del mundo qué está haciendo fulanito, perenganito, que hacen países asiáticos, voy a hablar así en términos generales, países europeos, y lo que hacen es que, mira, ya están sacando esto, y ponen a su grupo de científicos, que es todo un ejército, ¿no? Un ejército en muchas ocasiones, y sacan un producto mucho más nuevo, con un soporte económico mucho más fuerte, ¿sí? Y tienen un producto muy vendible, muy comercializable, a un costo menor de lo que hubiera salido de una idea original. Tal vez lo que ahorita está pasando en el mundo, amigo, y todos los que nos están viendo, pues el COVID, o sea, precisamente
Ahorita todo mundo demanda vacunas. ¿Quién tiene la tecnología? ¿Quién tiene los laboratorios? ¿Quién tiene toda esa infraestructura que todo mundo requerimos? Es un tema también a tratar, ¿no? Como ahora los empresarios, exacto, quieren, sí, aportar a la ciencia, pero también quieren un retorno a la inversión, ¿verdad, amigo? Es que sí existe, o sea, si estamos hablando, hay una discusión que podemos hacer muy coloquial. Sí, amigo. Que se decía, bueno, China tiene su vacuna, Estados Unidos tiene su vacuna, le invirtieron su dinero. Es que no hay un mexicano que lo pueda hacer. Claro, ¿no? Hay muchísimos mexicanos que pueden hacerla teniendo los recursos adecuados. Eso. Y sí los hay. Sí, te creo. Sí, pero también hay otra situación que también en la parte comercial y el juego comercial. Se puede decir, hace mucho tiempo nos cruzamos con un artículo de un par de estudiosos y que decían que a través, por ejemplo, de ultrasonido, sí, ellos pudieron matar un par de bichos, unos neumococos, si mal no recuerdo, y unas de estas cosas. Usaron un plato de Petri, generaron un sistema de ultrasonido, lo concentraron, ¡pum!, los mataron, ¿no? Bien, a todo dar, hay una referencia de un señor por los 50, hizo su propia situación, sí, amigo, y pudo matar células cancerígenas. Yo ahorita tengo unos muchachos de doctorado haciendo eso también. ¿En serio? Y lo único que sucede es que no tienes las ventajas, por ejemplo, de tener un amigo como eres tú. Gracias, amigo. Donde podamos explicar o se pueda decir esto es posible. Sí, mano. caray. Esto nos puede traer dinero, esto nos puede traer condiciones. Sí. Por ejemplo, trabajar, invertirle a desarrollar dispositivos que le puedas colocar a una persona, yo lo hice por mi esposa, que en paz descanse, pues poder poner un dispositivo que pase la sangre y estés matando celulitas de cáncer, ya tienes un tratamiento. Mira. Si estamos hablando de COVID, pues el COVID es un virus, es un ser biológico, de alguna manera, tiene materiales biológicos y responde a la física. Claro. Y entonces también, si se me pega la gana y le invierto lo suficiente, pues estaríamos vendiendo dispositivos que pues ya te llegó el COVID, ponlo aquí, póntelo cerca de los pulmones, pones una frecuencia y le empiezas a dar salud. Mira. Hablando a grandes rasgos y hablando, por ejemplo, cuando yo era niño estaban los supersónicos y se hablaba de los celulares y las calculadoras y quién iba a usar eso. Ahorita ya las tenemos hasta para la risa, ¿no? Salen ese es en ese sentido. Sí. Y por eso también hablábamos de la posibilidad de hablar con la gente de industria. Sí, porque muchas de estas ideas amigo, y la forma en que se resuelven es con gente de industria. Eso. Ellos son los que saben cómo va a impactar, ellos saben cómo se va a hacer. Puedes hablar, me ha tocado hablar así, mira, yo tengo este diseño. Dice, sí, pero tú lo estás viendo en un escritorio, mi amigo, eso no se hace así. Y uno va aprendiendo. Sí, amigo. Y en una discusión dice, ¿sabes qué? Estos son los pasos que podemos hacer aquí. Uno opina, esto tiene que ser aquí, se hace un diseño nuevo. Y tienes un sistema novedoso de proceso. Sí. Tienes un producto nuevo, generado por un grupo de expertos, cada quien en su área. En su área. Aquí hay un meollo del asunto que nos pasa en nuestro México, amigo, que es el trabajo en equipo. No hemos podido coordinar tanto el empresario como el científico, como los que van a operar, hacer realmente ese equipo. Lo logramos. De hecho, iniciando el programa te refería lo que hicimos en aquel tiempo en el grupo. Pero de pronto, creo que las cabezas que traen ese proceso no lo dejaron sistematizado. Y entonces, pues, regresamos otra vez al mecanismo tradicional de, bueno, pues ahora hasta que falle, luego buscamos a ver quién nos ayude. Y esto no se metió como un sistema. Creo que las universidades, los centros de investigación, los empresarios tenemos que sentarnos, como dicen, en una mesa y decir qué rumbo vamos a tomar. Cómo ustedes que traen toda la investigación nos pueden llevar a los empresarios a hacer máquinas, equipos más productivos. Y empezar a utilizar la marca Hecho en México, amigo, que nos hace falta, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Sí, ahí hay otra cosa, ¿no? Regresemos a la cuestión de la naturaleza. Habría que aprender también, ¿no? A ver, amigo. Están las hormigas con su forma de trabajo. Caray.
cada quien cumple su función y todo el mundo es feliz. Así es. ¿Sí? Y los inviernos vienen y ellos comiendo ahí abajo. Sin problemas, ¿no? Tenemos que aprender de la misma naturaleza, olvidarnos de otras situaciones. Decía mi papá en algún momento, uno puede pensar que llega a una mesa, está llena de comida, pues yo con permiso, ¿no? Pero si puede pensar de la otra manera, es que somos varios. Aquí está comida, ¿qué hacemos? Sí. Pues una la utilizamos y la vendemos, la demás no la comemos, con lo que ganamos hacemos el doble. Entonces ya comimos 3 veces, ¿no? Ya, mira. Esa es una forma diferente de pensar. Ya la otra situación es que todavía, de alguna manera no hemos logrado querer a este México como debemos de quererlo, ¿no? Sí, caray. Estamos llenos de gente maravillosa, de gente muy talentosa. Y nos falta ese brinquito, ¿no? Sí, para que podamos trabajar de forma conjunta. Sí. A cada quien nos dieron un lugar, ¿no? Sí. De una trinchera donde pelear. Sí. Y si juntamos esas trincheras, yo creo que tendríamos resultados muy especiales. Eso. Lo mismo que las abejas, lo mismo que las hormigas. Unos están para reinas, otros están... Pero la reina también cumple una función. Así es. Las obreras cumplen una función. Así es. Los soldados cumplen una función. Sí. Y todos para un bienestar común y tener las condiciones ahí logradas. Es volver a esa inspiración, ¿no? Eso. Y somos parte de la naturaleza, a final de cuentas, ¿no? Así es. No nos podemos desligar. Me llegó a la mente alguien que por ahí me platicó lo de la metáfora de los gansos, que para ellos desplazarse a miles de millas, se van turnando, rompiendo la fuerza del aire, y pues uno solo no puede, ya se cansó, va para atrás y toma otro liderazgo, pero la ruta la siguen. O sea, creo que eso nos está faltando. Y además saben de tribología. Además, oye, de verdad, sí es cierto, minimiza la fuerza que el aire les contrapone. Amigo, vamos dándoles algunas recomendaciones. Espero que haya empresarios que nos estén escuchando. A ese empresario, ¿qué es el mensaje que le vas a dar, amigo? Como desde tu trinchera, desde tu centro de investigación y desarrollo. Cuéntanos. Pues esa es una situación que yo vivo mucho día a día. Uh-huh. De los empresarios y de los mismos académicos, de los tecnólogos, de los mismos científicos. Sí. Pues hay diferentes áreas, ¿no? Hay gente que sí se anima, hay gente que no se anima. Sí, yo creo que hay que tener fe en nuestro México. Sí. Yo creo que tener fe en nosotros mismos, ¿sí? Y tener ganas de ser los mejores. Eso. Nada más. Sí, me ha tocado, me siento muy afortunado ya a mi edad. Acabo de conocer un grupo de muchachos egresados de varias escuelas de Hidalgo, de Querétaro, Eso, de la Ciudad de México, bien, de Guanajuato, un grupo de muchachos. Ajá. Y están tratando de generar tecnología, están comprando y vendiendo tecnología, pero dicen, es que yo no voy a vender todo el tiempo eso, yo quiero que algo que hagamos nosotros. Eso. Y se están acercando a diferentes centros, están viendo a ver quién les apoya, y buscan gente que quiere invertir, ¿no? Eso. Y tener también otra situación que es muy interesante. Por una otra razón, nos adecuamos siempre a hacer una cosa. Uh-huh. Sí, nos enseñaron a partir el pan de cierta manera y lo partimos de esa manera siempre, pudiendo haber otra diferente que pudiera ser más eficiente. Correcto. Yo creo que el aventurarnos, tener ese espíritu, como acabo de escuchar a nuestro amigo, tener un riesgo medido, sí, bien establecido. Sí, el ingeniero Rubén. Que nos pudiera dar muy buenos resultados. Yo de mi corta experiencia, conozco muchos amigos investigadores de ciencias básicas como aplicadas, que tienen todo el entusiasmo por salir y preguntar y ver y opinar y decir. Sí, y también he tenido la oportunidad, entre ellos grandes personas como tú, Cristino, gracias, que dicen, pues vamos a ver de qué se trata,
a ver si me estás choreando, no me estás choreando, o de un lado, o de una manera u otra, dije, pues a ver, te voy a dejar a ver si me choreas, ¿no? A ver lo que dices, es cierto, amigo, ¿no? sí. Yo creo que hay que creer en nosotros, hay muy buenos tecnólogos en este país, y creo que ya necesitamos unirnos y generar un lugar muy importante para las propias empresas y empresarios. Si un día hicimos platicando así con unas cervezas con un grupo de amigos, si hubiera la oportunidad, como lo hacían en China, de que un grupo de empresarios pues mantenían para un profesor a 200 estudiantes de doctorado, y todos esos 200 estudiantes de doctorado estaban resolviéndole problemas específicos a ese empresario, pues el profesor comía bien, los alumnos tenían sus cosas bien, el empresario tenía todas las soluciones posibles para él y podría ofertar el mismo producto a la vista, barato, poquito más caro, medio caro y el bueno, ¿no? Que te duraba toda la vida y uno los ve igual. Pero con toda la tecnología y el soporte detrás. Wow. Eso quiere decir, yo creo en mis hijos, en sus amigos, creo en el maestro va a recibir unos ingresos adecuados. Correcto. El empresario va a ganar más. Creo que lo hicimos, tratamos de verlo en alguna ocasión. ¿Qué pasa si llegamos a esta empresa y el dueño ponemos esto? Bueno, el proyecto es de tanto dinero. Si le pones este porcentaje a los hijos de los trabajadores, pues vas a tener hijos bien educados. Pero aparte van a estar entrenados en lo que necesita esa empresa. Y el papá y la familia van a estar preocupados por lo que necesita esa empresa. Y aparte tienes un grupo de tecnólogos que están apoyando y formándote a estas personas en los problemas específicos de esa empresa. Y eso quiere decir que puedes tener un sistema de multiconocimiento donde tienes administradores, comercialistas, ingenieros, abogados, los que quieras, que te están generando una empresa de muy alto nivel. Y eso quiere decir poner un riesgo no tan solo en tu empresa, sino en tu comunidad y en tu propio país, ¿no? Y eso es muy interesante. Hace tiempo, creo que el premio Nobel nuestro de Química, creo que en paz descanse, hicieron un ejercicio varios científicos del país, que si nosotros nos dedicábamos, los mexicanos, a hacer tecnología nuestra, en 10 años teníamos las condiciones de China, Corea y el mejor de los países. Caray. Y sí es factible. Hay jóvenes muy brillantes, hay personas muy brillantes que pueden hacer esto de una forma diferente y que están aprendiendo y que se arriesgan, ¿no? Porque hay jóvenes que, a pesar de ser de la computadora y todo, les gusta tocar, a ver qué se siente. A mí me ha tocado alumnos, pues usted, profesor, pues es de los más difíciles, aventarse con ustedes es un reto, ¿no? Y le digo, pues tienes lo fácil y aventarte a ver si lo puedes lograr. Dice, pues mejor me aviento, si lo logro ya la hice, así, ¿no? Pues ni modo, ya lo intenté, ¿no? Son cosas así que nos hacen falta tener esa situación, porque hay un detalle que sí he visto a lo largo del tiempo. La capacidad que tenemos los mexicanos, los industriales y los tecnólogos, no se mide como un bienestar económico. Podemos hablar de que viene el doctor José María, el doctor Marciano, X doctor, pero pues no representa un bien dentro de una cadena económica. Te estoy entendiendo muy bien. Entonces, si no tenemos un bien y puede resultar, entre comillas, pues ese es barato, o ya le están pagando, o no sé qué situación. No se valora. No se valora. Peso específico. No se valora lo que puedes obtener de un producto posterior. Así es. Porque te puede estar costando esto, la inversión de una persona que ha pasado 50 años en industria,
pues está súper entrenado, Así es. no va a cobrar 20 pesos, Así es. su tiempo, su experiencia valen. Mucho, amigo. ¿Sí? Mucho. Y en ese sentido, pues tiene que meterse en la ecuación para que digamos, pues esto pues está más o menos, sí vale la pena invertirlo, ¿no? Esa es la parte que, como un mensaje final, les dejamos a los empresarios, la fórmula. Me gustó esta fórmula que propones, cuyo objetivo es que nos vean, a los que estamos haciendo investigación, a ustedes que están día a día, inclusive quiero retomar en esta parte final a los chicos que estás dándoles ese conocimiento que mencionaste de diferentes estados de la República, porque son los que en capacidad tienes, pero si lo exponenciamos, ¿cuántos amigos como tú, doctores, están formando a chicos? Ahí está la fuerza. Ustedes son la semilla que detona en cuestión múltiple para la solución de muchos problemas que el país tiene, ¿verdad, amigo? Pues tenemos mucha gente de investigación muy preparada. Así es. En Querétaro hay muchos Así centros es, de no, investigación. Pues aquí mis respetos, ya más adelante los invitaremos, pero es esa parte de trabajar en equipo, de sumarnos, no decir yo soy mejor, yo no tengo esto, tú sí lo tienes, no, al contrario, como esa rompecabezas lo sumamos y lo ponemos como un México bonito, ¿verdad? Eso sería, vamos a regresar de todas esas cuestiones muy inspiradas. Sí, la naturaleza generó un orden. Sí. Sí. Si nosotros mantenemos ese orden, la naturaleza también va creciendo. Y si hablamos de cuestiones de termodinámica, pues en un momento va a fenecer, va a morir. Pero de cualquier manera, si vemos, por ejemplo, los ecosistemas, si vemos el uso de otro tipo de condiciones, cómo trabaja el sol, cómo trabajamos nosotros, cuál es nuestra interrelación con el medio ambiente, con el agua, con el aire, y si mantenemos un orden, seguramente vamos a subsistir y a crecer de mil maneras. Wow. Si nos vemos del lado egoísta, donde yo soy separado, yo quiero tener una alta condición, pues lo único que voy a generar un acaparamiento en un lado, y le voy a dar en la torre a todo lo demás. Pues sí. Pues sí. Si logramos entender eso, también nos sucede en un sistema industrial, nos sucede en un sistema académico, en un sistema de investigación. Sí. Es exactamente lo mismo. Sí. Cuando tenemos problemas es cuando no hacemos caso a lo que viene de la naturaleza. Aprendamos de esas condiciones, aprendamos de nuestro propio cuerpo. Sí, no podemos estarle jalando. Si le metemos demasiado tequila, pues el hígado va a protestar, aunque el corazón diga que está re bien, ¿verdad? Feliz y contento. Feliz y contento, sí, ¿no? Amigo. Tenemos que ver ese tipo de condiciones, mi querido Cristina. Pues el tiempo es en este momento valioso. Yo espero que estas anécdotas, estas experiencias en campo con los empresarios que has tenido, yo avalo todo tu trabajo, porque yo, por lo que les comentaba, aquí en Querétaro nos has ayudado, y ya, el ingeniero Luis Reina, seguro ingenieros que ya no están tal vez en esas plantas, pero en su momento recibieron todo ese aprendizaje. Y hoy te felicito porque lo estás haciendo con jóvenes que ojalá más adelante estar en contacto contigo, y que si alguien quiere venir a platicarnos, aquí el medio está abierto para que los empresarios los escuchen. 2 o 3 chicos por ahí los podamos invitar, y para esto nos interesa saber tus datos, dónde te podemos encontrar. Yo sé que andas en LinkedIn estás ahí, amigo, que es donde nos hemos encontrado. Así es. ¿En dónde más te podemos ver? ¿Tu teléfono? Mi teléfono es el de Cuernavaca, 777-127-4859. Perfecto. Y en el correo electrónico, que sería jmrlelis@gmail.com. Excelente, no, facilito. De todas formas, ya los vamos a poner ahí en el medio. De mi parte, más que agradecerte ese viaje que haces desde Cuernavaca hasta acá, y que lo agradecemos todos los que te estamos escuchando, porque hoy nos dejaste mucho aprendizaje, amigo. Como siempre, generoso en tus aportaciones y en tus conocimientos. Un abrazo y buen regreso a la bonita ciudad de Cuernavaca, amigo. Pues mi agradecimiento, Cristina, siempre es un honor estar contigo. Es un placer. Yo me siento muy agradecido. Así es, por tu bondad de tenerme aquí, platicar contigo y compartir contigo todas las experiencias. Gracias, mi amigo. Muy amable. Buen viaje. Muchísimas gracias. Un placer.
Gracias.